El libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9 y en el versículo 32. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 32, dice así, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Hasta ahí nomás, vamos a orar un instante para pedir la revelación de esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús queremos presentarnos delante de tu presencia para que nos puedas revelar el mensaje, la palabra para nosotros en esta noche. En tu nombre, Señor, voy a estar arrojando la red, y en tu nombre, Señor, la voy a estar recogiendo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos, amados. Una de las cosas que indudablemente yo estoy convencido que nos está faltando es entusiasmo. Ese entusiasmo que tiene que motivar nuestra predicación. Ese entusiasmo que tiene que hacer de que nosotros tengamos el deseo vivo, real, cierto, de predicar la palabra. A veces decimos: ¿qué sucede con la obra cristiana evangélica? A veces comenzamos a meditar y a decir: ¿qué sucede? Que la iglesia no crece como tiene que crecer. ¿Qué pasa? Que estamos detenidos en el mismo sitio. ¿Y sabe lo que pasa? La respuesta indudablemente es bíblica, está en la palabra. Hemos perdido el entusiasmo. Ese entusiasmo que tenía la iglesia primitiva, la iglesia primera. ¿Sabe? Pedro estaba visitando a los hermanos, estaba entusiasmado. Una de las cosas que tenía la iglesia primitiva era el entusiasmo. La Biblia dice que aquellos primeros cristianos, hermanos nuestros indudablemente en la fe, ellos tenían todas las cosas en común. La Biblia dice que estaban en un mismo espíritu, en un mismo sentir. La palabra dice que el Señor les añadía cada día a los que iban a ser salvos. Esa gente estaba motivada, esa gente estaba animada, esa gente realmente sentía una presión y un calor tan especial por la obra de Dios que nada los detenía, y aun cuando fueron esparcidos. Dice la palabra que ellos, cuando fueron esparcidos, predicaban el evangelio en todas partes. Cuando en Jerusalén se suelta una gran persecución, primeramente comienza a prohibirse de mencionar el nombre de Jesús. Los sacerdotes, los alguaciles, la gente del concilio los azotaban, los acusaban falsamente a los cristianos y luego les prohibían hablar del nombre de Jesús. Sin embargo, ellos, luego de las golpizas, de los arrestos, ellos valientemente decían, porque tenían entusiasmo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Y yo creo que hoy nos está faltando eso, hoy le está faltando eso a la iglesia. Hemos perdido el entusiasmo, y por eso, al perder el entusiasmo, no estamos diciendo lo que hemos visto, no estamos diciendo lo que hemos oído. Tenemos tantos testimonios tan fuertes y tan grandes, han ocurrido tantas cosas maravillosas en nuestras vidas, pero es como que las tenemos guardadas, es como que hemos silenciado el grito del testimonio. Y este es un tiempo profético. Este es un tiempo donde tenemos que proclamar el mensaje. Este es un tiempo donde tenemos que extender la palabra. Este es un tiempo donde el entusiasmo en nosotros se tiene que manifestar. Pedro estaba lleno del poder de Dios, estaba entusiasmado. Y dice la palabra que salió a visitar a todos los hermanos que estaban con problemas, con dificultades, a todos aquellos que estaban enfermos. Si él no hubiese estado entusiasmado, seguramente no hubiese ido a verlo en eso. Yo me imagino a Pedro preguntándole a los hermanos: ¿quiénes son los que están faltando? Había una preocupación tan grande en este varón, en este apóstol,
que llegó seguramente a preguntar quiénes son. ¿Quiénes son aquellos que hace tiempo que no llegan a la iglesia? ¿Quiénes son aquellos que se han quedado? ¿Quiénes son aquellos que tienen problemas? Yo quiero visitarles, estaba entusiasmado. Y alguno le habrá dicho, bueno, el hermano Eneas, él no puede venir porque no tiene quien le traiga. Él no puede venir porque ya la persona que le traía murió. Y él está solo y le visitamos cuando podemos, pero él no puede venir a la iglesia, es paralítico, está en cama y no tiene quien le pueda traer. Y cada vez está peor. Y Pedro dijo, lo voy a visitar. Estaba animado. Él tenía un deseo de trabajar. El ánimo nos da el deseo de trabajar. Cuando realmente estamos animados, no vemos los problemas, vemos la bendición de Dios, nos imaginamos el resultado. Siempre sabemos decir que el resultado lo da el Señor. Y cuando uno realmente se encuentra motivado, cuando uno se encuentra animado, sabe que el resultado será bueno. Y no está mirando, ni siquiera pensando, ni imaginando que no va a ocurrir nada, que no va a suceder nada. Uno siempre está pensando, algo grande Dios va a hacer, algo maravilloso Dios va a hacer. En otras palabras, moverse a través de la fe. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y bueno, ese era el ánimo que estaba en Pedro. Ese era el ánimo que estaba en los discípulos. Ese era el ánimo que no los dejaba estar quietos. Y Pedro llegó a la casa de Eneas. Y yo me imagino a Pedro haciéndose notar de que estaba llegando. Eneas se habrá sorprendido, tal vez no esperaba visitas. Eneas tampoco esperaba que un apóstol le fuera a visitar. Sin embargo, Pedro, que predicaba multitudes, Pedro, que con un solo mensaje había ganado a 3.000 judíos, Pedro, que con un segundo mensaje había ganado a 5.000 judíos que habían reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Ese Pedro que operaba milagros y las multitudes le buscaban para recibir bendiciones y palabras del cielo de su boca. Ese mismo Pedro estaba visitando a una sola persona. Estaba animado, gloria al nombre del Señor. Y yo creo que allí está el secreto para la evangelización, estar animados, estar realmente convencidos que es el Señor el que obra, el que hace y el que produce milagros. Y Pedro, llegando a la casa de Eneas, habrá dicho, Eneas, y Eneas se habrá sorprendido, si estaba durmiendo, se habrá sorprendido, habrá abierto los ojos y habrá preguntado, ¿pero quién es? Y Pedro le dijo, levántate, Eneas, aleluya, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dice la palabra que Eneas se levantó, bendito sea el nombre del Señor, y caminó. Lo que por 8 años no había podido suceder, lo que por 8 años no había ocurrido, ahora por la palabra de fe se había producido el milagro. Qué tremendo, ¿no? Cuando el Señor se manifiesta a Eneas, cuando Pedro llega y le dice, Eneas, mira el mensaje de Pedro. No fue un mensaje demasiado estudiado, no fue un mensaje demasiado profundo, fue un mensaje sencillo, claro, preciso. Eneas, como para que reaccionara, como para que entendiera. Y yo creo que eso tiene que ser en nosotros. Dios no te pide un mensaje difícil, Dios no te está pidiendo algo difícil de concretar, de realizar. Simplemente que lo que te hizo bien a ti seguramente le hará bien a otro. Lo bueno que tenemos y hemos recibido de Dios, eso seguramente le hará bien a otras personas. En otras palabras, amados, lo que hemos recibido de gracia también lo tenemos que entregar. Yo creo que es la necesidad de entregar este mensaje. Yo creo que tiene que ser un mensaje imperativo. Tiene que ser un mensaje aprisa. Tiene que ser un mensaje que no lo pueda detener nada. Tiene que ser un mensaje que no lo pueda detener nadie. Por eso digo, tenemos que entusiasmarnos de tal forma y de tal manera, porque cuando no estamos entusiasmados es como que nos da lo mismo venir a la iglesia que no venir. Cuando alguien no tiene ánimo, cuando alguien no está entusiasmado, le da lo mismo orar que no orar, le da lo mismo ayunar que no ayunar, ofrendar que no ofrendar, diezmar o no diezmar. Es como que todo nos da lo mismo. Y a veces tenemos grupos de personas que todo les da lo mismo, porque claro, están desanimados. Y una persona desanimada es muy difícil que pueda hacer algo. Yo siempre veo, cuando tomo este tipo de predicaciones,
la vida de Felipe, un hombre usado tremendamente en Samaria. Allí lo podemos ver, creo que está en el capítulo 4 del libro de Hechos de los Apóstoles. Vemos que cuando él está en Samaria, usado en forma poderosa por la mano de Dios, se producían milagros. La Biblia dice que había gran gozo en aquella ciudad. Los paralíticos caminaban, los ciegos veían, los sordos oían. Había gozo y gran gozo en aquella ciudad. Quiere decir que era tal el gozo que había en la ciudad, que los gobernantes estarían sabiendo y llegando a la campaña, que la gente, tal vez de más renombre, estaría llegando a la campaña, que los más humildes. Todo el pueblo estaba convulsionado allí en Samaria, toda la ciudad estaba conmovida en Samaria por la campaña de Felipe. Sin embargo, el Señor le habla a Felipe, le dice: Felipe, levántate. Seguramente estaba orando Felipe y Dios le habla, que un ángel le dice: levántate. Tienes que ir a un camino que desciende de Jerusalén a Gaza, en el cual no hay nadie. Si una persona está desanimada, difícilmente puede escuchar el llamado de Dios. Pero cuando llega a un lugar y deja un lugar donde hay una multitud de personas alegres y felices, recibiendo milagros de parte de Dios, y va a un lugar donde no hay nadie, es como para que uno se desanime. Porque a veces nosotros imaginamos la bendición por la cantidad de gente que podemos ver congregada en alguna iglesia, en algún estadio, pero es un error garrafal. La Biblia dice que donde 2 o 3 reunidos están en su nombre, Dios está en medio. Amén. Yo creo que esa tiene que ser la respuesta mayor y el termómetro mayor, que estemos congregados en el nombre del Señor. Si somos muchos, mejor. Pero si somos pocos y estamos congregados en el nombre del Señor, es suficiente. Y sabe, claro, eso se ve cuando estamos animados. Eso se ve cuando estamos alentados. Y Felipe estaba animado y estaba alentado. Estaba solo en un camino desierto. Era como para que cualquiera se sintiera desalentado. Era como para que cualquiera pensara y dijera: pero ¿cómo si estaba en un lugar donde había miles de personas recibiendo favores y misericordias de Dios? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? No, no estamos perdiendo nuestro tiempo cuando estamos en la voluntad y en el propósito de Dios. Pedro, que predicaba a miles, le estaba predicando a uno. Aleluya. Ahora Felipe, que le estaba predicando a miles en Samaria, estaba solo allí, pero estaba animado. Y como estaba animado, hermano querido, no estaba ni siquiera pensando, ni diciendo, ni imaginando nada. Estaba sabiendo que estaba en el lugar donde Dios quería que él estuviese. Y por allí se ve aparecer un carruaje real. Aleluya. Y allí venía alguien. Era un hombre importante que estaba al servicio de la reina de Candace de Etiopía. Claro, era un eunuco que estaba en un servicio especial, haciendo una tarea especial para la reina. Y venía leyendo el libro de Isaías, y cuando Felipe ve ese carruaje real, yo creo que ahí sí tiene la revelación y se acerca. Felipe se acerca allí al carruaje real y ve a ese hombre con un rollo tal vez de la ley, leyendo el libro de Isaías. Y la primera pregunta que le viene a Felipe es esta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Dios ya estaba trabajando, ya Dios estaba operando. Y el eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si no tengo quien me explique? Y allí puede subir al carro y comienza a explicarle la palabra. Y allí comienza a manifestarse la gloria de Dios. Y comienza allí a producirse una obra que luego la tradición hebrea comenta, dice que allí en Etiopía se vino un gran avivamiento a través del mensaje que llevó ese eunuco. Yo, qué importante es estar animados, qué importante es estar fortalecidos en el Señor, qué importante es cuando estamos fortalecidos y animados, qué importante es cuando el gozo del Señor está en nosotros, qué importante es cuando nos damos cuenta que no somos productos de la casualidad, sino que fuimos elegidos por Dios para llegar a cumplir un propósito. Y yo entiendo esto, que si usted reconoce que fue elegida por Dios, si usted puede reconocer que fue elegido por Dios para cumplir un propósito, tiene que entender esto: Dios no se equivocó al elegirle a usted. Dios no se equivocó al elegirme a mí. Dios no se equivocó al elegirnos a nosotros. Entonces eso tiene que fortalecerle. Eso nos tiene que animar, eso tiene que hacernos saber que no somos papeles que están sueltos al viento, movidos de aquí para allá, no.
somos personas con propósito divino, somos personas que caminamos bajo un propósito de Dios y que mientras no nos salgamos del propósito, por más que caigan 1000 a nuestro lado y 10.000 a nuestro otro lado, a nosotros no nos tocará. Bendito el nombre del Señor. Es tremendo, ¿no? Cuando estamos animados y cuando realmente podemos comprender lo grande y maravilloso de nuestro Dios, cuando estamos entusiasmados, yo digo entusiasmados, ¿sabe? Comenta la palabra del Señor que Nehemías era uno de los que había sido esparcido, de los que había sido llevado cautivo, prisionero, cuando los ejércitos babilónicos invadieron toda la tierra de Israel. Pero pasó el tiempo y Dios fue acomodando a sus hijos de acuerdo a las necesidades y al plan y al propósito que él tenía. Y Artajerjes, rey, allí estaba Nehemías trabajando con el rey Artajerjes. Él era el copero, un hombre de confianza, y tal vez estaba tan cómodo que nunca pensó moverse del lado de este rey. Pero Dios tenía un propósito, y el propósito de Dios se cumple. Dios no está buscando nuestra comodidad, sino Dios está buscando que nosotros podamos hacer su voluntad. Amén. Y Dios no lo necesitaba a Nehemías cómodo, Dios lo necesitaba a Nehemías en su voluntad. Amén. Y sabe que comenzaron a llegar gente de Judá, de la tierra de Israel, y cada uno de los que llegaba, Nehemías le preguntaba, aunque él estaba muy bien, pero sentía de preguntar por los suyos, y cómo está nuestra gente, y cómo está nuestra tierra, y cómo está nuestra nación. Y todas las noticias que le alcanzaban a Nehemías eran noticias negativas, tristes. Estamos siendo el hazmerreír, la burla de todos los pueblos. Nos roban, nos maltratan. No podemos estar cuidados ni guardados porque bandas llegan y asolan nuestra ciudad. Así estaba Jerusalén y Artajerjes comenzó a entristecerse. Y eso lo notó el rey. Nehemías comenzó a entristecerse y eso lo notó Artajerjes, el rey. Y el rey Artajerjes le dice a Nehemías qué era lo que pasaba, porque estaba así su semblante, y Nehemías comienza a explicarle, y le dice qué es lo que necesitas. Y Nehemías comenzó a decirle, después de orar y de pedirle dirección a Dios, comenzó a decirle lo que necesitaba a los hombres, el permiso, el salvoconducto para que no le detuviera a nadie en el camino. Y Artajerjes le alcanzó todo eso a Nehemías, la gente, los materiales y todo lo que él necesitaba, y marchó a la gran empresa. Pero estaba animado, diga conmigo animado. ¡Animado! Claro, estaba animado, entusiasmado. Diga conmigo entusiasmado. ¡Entusiasmado! Había un entusiasmo en él. Así que nada le pareció difícil, era difícil la tarea, pero no le pareció difícil a Nehemías. Cuando estamos entusiasmados, nada nos parece difícil, nada nos parece imposible. Cuando estamos entusiasmados, todo lo vemos posible, nos sentimos alentados aún en las pequeñas cosas. No necesitamos ver cielos abiertos, no necesitamos ver señales demasiado grandes, no necesitamos ver paralíticos caminando ni ciegos viendo. Simplemente tal vez una palabra, una alabanza es más que suficiente para que nos podamos fortalecer. ¿Por qué? Porque estamos animados, porque estamos entusiasmados. Y Nehemías, no había visto cosas demasiado grandes tal vez en su camino desde el lugar donde estaba cautivo a la tierra de Jerusalén, pero estaba animado, entusiasmado y comenzó la tarea. Y los que estaban con Nehemías estaban entusiasmados y comenzaron la tarea y comenzaron el trabajo. Y en el momento que comenzaron el trabajo de hacer el muro alrededor de toda la ciudad, el enemigo comenzó a levantarse en contra de ellos. Y comenzaron a venir gente trayendo malas noticias, enviaban mensajes los árabes, comenzaban a querer hacer decaer el ánimo de la gente que estaba trabajando y hacer decaer el corazón de Nehemías. Algunos venían diciendo que iban a caer por sorpresa, otros venían diciendo que el muro era tan débil que aún una zorra lo podía derribar. Lo que quería el enemigo era verdaderamente desanimarles. Lo que quiere el enemigo es desanimarte. Lo que quiere el enemigo es que pierdas tu tiempo. Lo que quiere el enemigo es que vuelvas atrás. Lo que quiere el enemigo es que no puedas concluir con la tarea que Dios te ha encomendado. Pero lo que quiere Dios es que avances. Lo que quiere Dios es que conquistes. Lo que quiere Dios es que puedas cumplir con el propósito, con el plan, con la voluntad que Él ha tenido contigo y para contigo desde antes de que te formaste en el vientre de tu madre. ¡Qué tremendo! Y a su nombre. Y a su nombre.
acerca de Nehemías en el capítulo 4 y en el versículo 21. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. A ver, les explico un poco mejor. Estaban tan animados que nada los detuvo. Estaban tan animados y entusiasmados que nada los pudo frenar. Dice que trabajaban desde que amanecía hasta que anochecía. Y no era un trabajo sencillo ni fácil. Tenían en su mano la espada, la lanza, y en su otra mano la cuchara. Esa era la tarea. Dice la Biblia que se sacaban la ropa solamente para ducharse, para bañarse, para higienizarse, nada más. Trabajaban de la mañana a la noche, todos los días. No había domingo, no había lunes, no había martes. Todos los días era un trabajo constante, permanente. Pero ¿qué los llevaba a trabajar así? ¿Qué los llevaba a hacer un esfuerzo grande así? ¿Qué los llevaba a estar enfrentándose a los enemigos con una mano y tener la cuchara en la otra mano? Estaban animados, entusiasmados. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo, gente entusiasmada, gente que sepa luchar con el enemigo, pero gente que gane almas, gente que predique la palabra, gente que haga la obra de Dios. Hermanos, no nos sirve simplemente estar luchando con el enemigo, perdemos nuestro tiempo, tenemos que ganar almas también, tenemos que predicar a Cristo también. Hay gente que se pierde mientras nosotros estamos con nuestros problemas, hay gente que se pierde mientras nosotros estamos lidiando tal vez con nuestra dificultad, con nuestra falta de fe, de confianza, de oración, tal vez de ayuno, de determinación. Hermanos, hay alguien que venció y usted lo debe conocer, hay alguien que venció y usted también lo debe conocer. Y aquel que venció se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y el que quedó a través de los tiempos como para que nosotros pudiéramos entender, porque yo vencí, ustedes también vencerán, estamos en esa parte de la historia. Bendito el nombre del Señor. Qué tremendo. Por eso yo creo que debemos tomar la palabra en este tiempo, la palabra profética, y hacerla nuestra. Dice que cuando creemos a la palabra profética somos prosperados. Cuando creemos en Dios estamos seguros. Y Dios quiere en este tiempo que su palabra sea tomada por la iglesia. Dios quiere que en este tiempo su palabra se haga carne en cada uno de nosotros. ¿Saben? Leyendo la palabra allí en el libro de Isaías, encuentro en el capítulo 62 una palabra tremenda allí en el versículo 1. Dice así, mire qué palabra. Mire si no estaba entusiasmado aquí Isaías cuando escribía esto. Dice así, por amor de Sión no callaré. Estaba diciendo, no voy a callar, yo voy a hablar. Y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que nos salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Yo digo, parafraseando este versículo, podemos decir así, por amor a mi familia, por amor a mi barrio, a mi cuadra, a mi ciudad, no callaré. Por amor a mi país, no callaré. Por amor a las almas, no callaré. Y por amor a Jerusalén, decía Isaías, nosotros podemos decir, por amor a Argentina, no callaré. Aleluya. Y no descansaré, decía Isaías, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. No voy a descansar hasta que no vea la justicia de Dios que alumbra como si fuera una antorcha. Estaba convencido, estaba entusiasmado, no voy a callar, no me voy a detener, no voy a dejar de hablar, no voy a dejar de buscar a Dios, no voy a dejar de predicar. Y yo creo que es lo que necesita Dios, hombres así. Yo creo que es lo que necesita Dios, mujeres así. Gente que esté dispuesta a no callar, a hablar. Gente que esté dispuesta a batallar, a ir hacia adelante. ¿Sabe que es mucho más fácil marchar hacia adelante? Es mucho más fácil caminar hacia adelante que caminar hacia atrás. Y el enemigo nos ha hecho muchas veces hacerlo difícil, caminar hacia atrás. Es más fácil creer que no creer. No hemos nacido con una cuota de incredulidad, hemos nacido con una cuota de fe. Dice la palabra, así dice la palabra, que hemos nacido con una cuota de fe. Un chip de fe ha sido puesto en cada uno de nosotros. Con una medida de fe hemos nacido. Es más fácil creer que no creer, pero el enemigo nos ha hecho
hacerlo difícil, no estamos creyendo, no estamos avanzando, no estamos caminando, estamos detenidos y muchas veces estamos caminando hacia atrás. Pero es el tiempo de romper con toda tradición, es el tiempo de romper con toda atadura, con todo problema y dificultad que nos detuvo y comenzar a entusiasmarnos, hermanos, con la obra del Señor, enamorarnos de la obra de Dios, entusiasmarnos de tal forma y de tal manera que una reunión no sea poca, que un culto no sea poco, estar entusiasmados, que en la mañana tengamos hambre de recibir de Dios y estemos orando, que en la noche tengamos hambre y en la madrugada hambre y más hambre y sigamos orando, que todos los días de reunión y no perdamos un culto, estar entusiasmados, entregar palabras, predicar la palabra, hablar con Jesús en tiempo y fuera de tiempo, y a su nombre, y a su nombre. Qué tremendo cuando alguien está entusiasmado. ¿Sabe que la palabra del Señor nos muestra en el libro de San Lucas, capítulo 8, un episodio de un hombre loco, de un hombre endemoniado? La Biblia dice endemoniado gadareno. Era loco, estaba turbado, una posesión diabólica estaba dentro de él. Tenía tantos demonios que no podía dormir. Tenía tantos demonios que vivía desnudo y habitaba en los cementerios. Tenía las uñas largas, sucias, su pelo largo, sus ojos extraviados. No podía hablar, emitía chillidos. Era un hombre perdido ya para la sociedad. Eso era lo que pensaba la gente. Muchas veces habían querido atarle porque era una molestia para la gente que vivía en aquella zona. Y le habían atado con cadenas y grillos y desmenuzaba. Los grillos rompían las cadenas. Nadie podía dominarle. Pero un día llegó Jesús. ¡Qué tremendo! Jesús es el que libera de los demonios. Jesús es el que vence al demonio. Jesús es el que expulsa al demonio. Cuando llega Jesús una vida, el demonio no tiene parte. El demonio no puede contra nuestro Dios. Los demonios no pueden contra nuestro Dios. Las legiones no pueden contra nuestro Dios. Nuestro Dios venció y esa es una realidad. Dice que toda lengua confesará que eres el Señor, que toda rodilla se doblará delante de Él, que no hay otro nombre dado a los hombres. La Biblia dice que el Señor tiene potestad allá arriba en el cielo como acá abajo en la tierra. ¡Qué tremendo! ¡Qué grande es el poder de Cristo! Cuando llegó Jesús, ese hombre fue totalmente liberado. ¡Qué tremendo! Fue totalmente liberado. No le liberó nadie, Jesús. No le liberaron los discípulos, fue Jesús. Y una vez que Él fue liberado, fue transformado, fue cambiado. Y ya mudó Él el hombre que tenía que ser. Mientras Jesús se quedó en Gadara, Él iba todos los días y aprendía todo acerca de Jesús. Y aprendía, ya no llegaba desnudo, llegaba vestido. Su pelo estaba arreglado, seguramente su barba recortada. Seguramente sus uñas estaban limpias, estaba aseado. Era un hombre diferente, distinto. Pero tenía un entusiasmo tan grande, pero tan grande, que cuando Jesús dice, bueno, tenemos que ir, y preparó el micro. Bueno, Jesús no tenía un micro, tenía una barca. Cuando prepararon la barca y subieron, Él también quiso subir. Aleluya. Y el Señor se lo prohibió. El Señor le dijo, no, ve a los tuyos y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, si hubiese alguien que no estuviese animado, seguramente lo tomaba mal. Si hubiese alguien que no estuviera entusiasmado realmente con todo lo que había recibido, podría haberlo tomado a mal. Pero este hombre no lo tomó mal, estaba entusiasmado. Y dice la Biblia que no fue a la familia solamente, sino fue a Decápolis. Tomó 10 ciudades. Estaba animado, dijo, estas 10 ciudades me parecen buenas como para predicar la palabra. No vio esas 10 ciudades grandes. No vio esas 10 ciudades como algo imposible de alcanzar. Vio esas 10 ciudades, bueno, a través de los ojos de Dios. Y así tenemos que ver nosotros, a través de los ojos de Dios. Nosotros somos los ojos de Dios aquí en la tierra. Somos la voz de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios aquí en la tierra. Y así vio este hombre, estaba entusiasmado, animado, y tomó 10 ciudades para predicar el Evangelio, para predicar la palabra y para decirle las grandes cosas que Dios había hecho con él y la misericordia que Dios había tenido hecha en él. Hermanos, esto es un desafío para la iglesia. Esto es un desafío para usted y para mí. El Señor te está deteniendo, el Señor te está diciendo, ve y cuenta las grandes cosas que yo he hecho contigo. Ve y cuenta las grandes misericordias que he tenido contigo.
Es tremendo. Yo creo que es el tiempo de multiplicarnos. Es el tiempo de entender, hermanos, que nunca llegará la bendición del Señor plenamente en nuestra vida si no nos multiplicamos. A veces queremos tener el gozo del Señor. Hay gente que no conoce lo que es el gozo del Señor. ¿Sabe? Cuando uno tiene el gozo del Señor está alegre en todo tiempo. Cuando uno tiene el gozo del Señor en todas circunstancias está feliz, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay gente que no tiene gozo y piensa que el gozo, bueno, lo puede recibir cantando. El gozo no se recibe cantando. Otros piensan que el gozo tal vez se puede recibir predicando. El gozo no se recibe predicando. Otros pueden decir, bueno, yo voy a recibir el gozo orando. Tampoco se recibe orando. El gozo del Señor se recibe multiplicándose, ganando almas. Noten ustedes, queridos, y esto es bueno, es una perla, usted la puede aprovechar, que cuando el Señor está hablando allí de los talentos, y cuando vienen y le dicen al Señor que había multiplicado los talentos, ¿qué le dice? Buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Y aquel que había multiplicado sus 2 talentos, bueno, le dice, sobre poco has sido fiel, bueno, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la multiplicación, cuando ganamos almas allí, el gozo del Señor se manifiesta en nuestras vidas. Por eso este es un tiempo profético. Este es un tiempo donde la iglesia debe reaccionar y entender y comprender que debemos entusiasmarnos. Aleluya. De tal forma que nada nos pueda detener. De tal forma que nada nos pueda frenar. Debemos enamorarnos. Diga conmigo, enamorarnos. Claro, enamorarnos, hermanos. Y que haya en nosotros una locura espiritual que no nos deje estar quietos. Una locura espiritual que nos lleve a mostrarle al mundo que con Cristo se vive mejor. Una locura espiritual, un entusiasmo tan grande que hablemos en tiempo y fuera el tiempo del Señor. Un entusiasmo tan grande que nos parezca pequeño cualquier trabajo que podamos hacer para Dios y queramos hacer algo mayor y algo más grande. Y no estamos pensando en pequeño sino en grande. Dios dice acerca de esto, la palabra de Dios, mejor dicho, dice acerca de lo que yo estoy diciendo, pídanme y les daré como herencia aún naciones. Diga conmigo, naciones. Mire usted qué importante cuando estamos entusiasmados. A veces nosotros cuando lo tenemos entusiasmo, si Señor manda una almita, Señor trae las almas. Hermanos, tenemos que nosotros multiplicarnos y ganar las almas. Somos nosotros responsables. El Señor cuando alcanzó la gran comisión dijo, id vosotros y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién envió? A nosotros. Señor no quiere que las piedras prediquen, sino desea que usted y yo podamos predicar. Es un tiempo de reflexión, de entender, de comprender, de despertar. Es un tiempo profético, último y final, donde la iglesia debe cumplir el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que el evangelio sea predicado. El propósito de Dios es que el evangelio corra. El propósito de Dios es alcanzar a la mayor cantidad de gente. Porque el Señor, si hay algo que no quiere, es que el hombre se pierda. Lo que anhela y quiere Dios, porque entregó por eso a su Hijo Jesucristo, que todo aquel que pueda creer no se pierda. Hermanos queridos, Dios no quiere que el hombre se pierda. Dios no preparó el infierno para el hombre, para su creación. Dios preparó el infierno para Satanás, para sus engendros, para los demonios que le siguieron en su desobediencia. Por eso Dios no quiere la muerte del que muere. Y la iglesia es responsable de llevar este mensaje. Pero nunca lo podremos llevar a cabo si no nos entusiasmamos, si no nos enamoramos, si no nos animamos. Por eso este es el tiempo de decir, Señor, anímame, entusiasmame, Señor, enamórame, Señor, lléname de tu presencia, para que tu presencia en mí transforme mi vida y yo pueda ser el hombre que tú necesitas. Y usted puede ser la mujer que usted necesita, la iglesia que él necesita, el ministerio que él necesita. Porque si hay algo que le interesa a Dios son las almas. Si hay algo que Dios valora son las almas. Valora tanto que lo reveló y lo dijo, que un alma vale más que todos los tesoros que puedan existir sobre la tierra. La gran pregunta sería, ¿cuánto vale un alma para nosotros? Cuando no estamos entusiasmados no vale nada. Cuando no estamos entusiasmados no predicamos. Cuando no estamos entusiasmados seguramente callamos, no nos congregamos. Pero cuando estamos entusiasmados, allí es cuando podemos trabajar, esforzarnos, predicar la palabra, ganar almas, visitar enfermos. Pedro estaba entusiasmado, por eso llegó a la casa de Eneas con un mensaje sencillo. Eneas, Eneas,
Jesucristo te sana, como diciendo: Eneas, ¿qué estás haciendo, Eneas? Hay alguien que puede levantarte, hay alguien que puede sanarte, hay alguien que puede operar un milagro, y es Jesucristo, y ese es el mensaje que tenemos que entregarle al mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios, el que puede resolver todos, pero todos los problemas. Y a su nombre, y a su nombre. Y ese es el mensaje que en esta hora quiero entregarte. Y por esta razón, hoy, ahora, en este momento, yo quiero orar con usted. ¿Cuántos dicen amén?